Buenas noches, soy el Dr. Apari y en esta ocasión vamos a hacer seguimiento a un caso clínico de un paciente que acude aquí a mi consultorio con el diagnóstico de hongos en las uñas o también denominado onicomicosis. Lo que les mostraré será la evolución del tratamiento de este paciente con respecto a los hongos que tienen en las uñas, y cada semana les iré subiendo un video con respecto a la evolución de cómo está yendo mi paciente con respecto al tratamiento de las uñas por hongos, en este caso por una infección por hongos, como ya les había mencionado. Para el tratamiento voy a utilizar la terbinafina de 250 miligramos y lo voy a utilizar cada 24 horas para poder administrarlo a mi paciente vía oral. Se le va a indicar que lo tome todos los días, una tableta, entre comidas. Lo importante de este tratamiento es su duración, ya que el tratamiento es largo, puede durar entre 4 a 8 semanas. Este se va a suspender cuando ya veamos la curación de las uñas de mi paciente. Ahora les voy a mostrar en qué estado está viniendo mi paciente y en qué estado tienen las uñas por la infección de los hongos, para que ustedes tengan una idea de cómo podría actuar este medicamento y el grado de onicomicosis o infección de la uña, cómo podría resolver este problema en los pacientes. Anteriormente ya había subido un video con respecto al manejo de los hongos en la piel y en las uñas, y muchas personas a veces tienen cierta incertidumbre. Por tal motivo, este video espero que pueda despejar sus dudas y les pueda ayudar a tratar esta infección. Obviamente que la dosis es para personas que no tienen insuficiencia renal o algún tipo de insuficiencia hepática, ya que en estos pacientes pues la dosis se tendría que regularizar según su función renal. Por tal motivo, este paciente que vamos a darle seguimiento estas semanas es un paciente que tiene una función renal aceptable, no tiene ningún tipo de insuficiencia, tanto renal o hepática, tampoco tiene alguna otra comorbilidad actualmente. Estamos observando aquí los pies de mi paciente, al cual, por reservar su identidad, le vamos a denominar el nombre de Juan Carlos. Juan Carlos, como están viendo aquí, pues vamos a ir analizando y viendo cada pie. Como vemos aquí, la parte de esta zona de aquí está más clara, puesto que no ha estado expuesta mucho al sol, debido a que menciona a mi paciente que regularmente utiliza sandalias y él ha trabajado bastante tiempo y bastantes años bajo el sol, lo cual pues explicaría por qué esta zona de su piel no se encuentra con la pigmentación que se presenta en el resto del pie, tanto en los dos pies. Ahora vamos a analizar el pie derecho y vamos a evidenciar el primer dedo. Tenemos el pie derecho, el primer dedo, como están viendo, una onicodistrofia. Vemos las uñas engrosadas. Con la onicodistrofia, es decir, con una distribución, con una estructura engrosada de la placa del lecho unguial, con la presencia de resequedad alrededor del dedo. Y si seguimos viendo el resto de dedos, vamos a observar también lo mismo, la distrofia unguial de las uñas. Acá, si comparamos este dedo con el de acá, con el segundo dedo, si comparamos el segundo dedo con el tercer dedo, vamos a ver que la mayor afectación tiene el segundo dedo, menos el cuarto dedo, y por último el quinto dedo, que también tiene el quinto dedo, donde también hay lesión por hongos. Vamos a ver el pie izquierdo en esta ocasión. En esta ocasión pues también vemos
lesión de la uña del primer dedo del pie izquierdo, la distrofia del lecho unguial, con la hiperpigmentación que también se puede ver en la uña, que normalmente debe ser de un color sonrosado. Aquí también en el segundo dedo una distrofia marcada de la uña, el tercer dedo en menos grado, el cuarto dedo también en menos grado y el quinto dedo casi ni se evidencia o pareciera o diera la impresión que ya no tiene uña, que es por el efecto del hongo que al actuar y causar la distrofia de la uña, pues hace o da la impresión que ya va a perder la uña en ese lado, en ese dedo en este caso. Además vemos una alteración en la posición de los dedos, sobre todo los quintos dedos, que como observamos se encuentran detrás del cuarto dedo, lo cual podría explicar que quizás el paciente estuvo usando mucho tiempo zapatillas muy apretadas o no cómodas, lo cual ha generado eso a nivel de su quinto dedo de ambos pies. Como están viendo, así están las uñas de este paciente. No lo mueva, por favor. No lo mueva un ratito, que de aquí va a salir la... No lo mueva. Entonces vamos a ver una visión más panorámica del estado de sus uñas, del pie derecho, que sería esta imagen, y del pie izquierdo, que sería esta imagen, para luego hacer las comparaciones terminando el tratamiento. Como acabamos de observar, este paciente tiene un compromiso entre moderado y grave de onicomicosis en ambos pies. Él ha conseguido el medicamento que le he recomendado, que es la terbinafina, como están viendo ahí, de 250 miligramos cada tableta. Según mi paciente me cuenta, él lo ha podido conseguir a un sol acá en Perú. Un sol equivale acá en Perú en dólares, más o menos, sería aproximadamente unos 0.3 dólares aprox. Es decir, con ese costo por tableta es para el tratamiento de esta infección todos los días. Por tal motivo estaré haciendo estos videos cada semana para que vean la evolución de cómo va mi paciente con respecto al tratamiento de la terbinafina. No se pierdan cada semana cada capítulo que iré subiendo al respecto para que ustedes puedan también ver los efectos que causa este medicamento. Además también haré entrevistas al paciente para preguntarle si le ha causado alguna molestia estomacal, algún problema o efecto adverso secundario del tratamiento con este medicamento. Muchas gracias por su atención. No se pierdan cada capítulo de este seguimiento, de este caso clínico. Próximamente ya iré subiendo muchos más videos. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y compartir el mismo para que de esta manera pues me animen y siga haciendo más videos al respecto. Muchas gracias y que tengan un feliz año nuevo 2023. Hasta pronto.